Hoy vamos a ver el teorema de Pitágoras. Lo que nos dice Pitágoras es que en un triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, lo primero, ¿qué es la hipotenusa y qué son los catetos? Si en un triángulo rectángulo, si este es el ángulo recto, ¿no? El de 90 grados, el lado opuesto al ángulo recto, que siempre es el más largo, va a ser la hipotenusa. Y los lados contiguos al ángulo recto van a ser los catetos. Y que este triángulo A es la hipotenusa y C y B los catetos. Y entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, AB cuadrado más C cuadrado. Esto geométricamente lo que quiere decir es que este cuadrado que yo trazo sobre la hipotenusa va a ser igual, o sea, esta superficie va a ser igual a la suma de esta superficie más esta superficie. Vale, lo normal es que a nosotros nos den los dos lados de un triángulo y tengamos que hallar el tercero. Entonces, ¿cómo se despeja de esta fórmula? Si lo que tengo que hallar es la hipotenusa, me queda que la hipotenusa es la raíz de los dos catetos, la suma de los dos catetos al cuadrado. Y si quiero hallar cualquiera de los catetos, va a ser la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Entonces, como esta y esta son exactamente iguales, lo único que tengo que tener claro es cuál es la hipotenusa. Una vez le llamo A la hipotenusa, da igual que yo le llame a este B y a este C que yo le llame a este B y a este C. Vale. ¿Qué deducimos de aquí? Vamos a ver. Este era, si veis aquí, este triángulo rectángulo, ¿vale? Este sería mi ángulo recto y A sería esto, ¿no? La hipotenusa, el lado contrario. Vale. ¿Qué pasa si yo hago A más pequeñita? ¿Veis? Este ángulo se hace más pequeño y se hace agudo. Tendría un triángulo acutángulo. Y si hago A más grande, ¿vale? Si la hago de aquí a aquí, todo esto, entonces este ángulo crece y pasa de ser rectángulo a ser un triángulo obtusángulo. ¿Qué se deduce? Que si yo cojo la fórmula de Pitágoras, ¿vale? Cuando se cumple que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, es rectángulo. Pero cuando A crece, o sea que A cuadrado crece, pasa a ser obtusángulo. Y cuando A se hace más pequeñito, A cuadrado también, y entonces pasa a ser acutángulo. Así que si yo calculo A al cuadrado y calculo B cuadrado más C cuadrado, puedo comparar estas cantidades y ver si tengo un triángulo, rectángulo, obtusángulo y acutángulo. Vale, vamos a ver un ejemplo. Esto es un ejercicio típico, ¿vale? Comprueba si los siguientes triángulos son rectángulos y me dan 3 lados. ¿A cuál le llamo A? Bueno, no tiene por qué haber hipotenusa, ¿vale? Porque si no fuese rectángulo no existiría la hipotenusa. Pero en principio yo voy a suponer que sí. Entonces le voy a llamar A siempre al más largo, porque la hipotenusa siempre sería el más largo. Entonces aquí tengo 5, 7 y 8, le voy a llamar A 8. Y B y C me da igual, ¿vale? Pues por ejemplo B y C. Entonces calculo A al cuadrado, 8 al cuadrado, 64. B cuadrado más C cuadrado, que es 5 cuadrado más 7 cuadrado, y me da 74. Como 64 es menor que 74, o sea que A cuadrado es menor que B cuadrado más C cuadrado, es acutángulo. Vamos a ver el siguiente, 10, 6 y 8. Aquí A se lo llamo a 10 porque es el mayor, ¿vale? Entonces, 10 al cuadrado, 100. 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, que serían mis B y C, me da 100 también, ¿vale? Como A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, es rectángulo. Tercer ejemplo. 10, 15 y 8. Aquí mi A, ¿quién es? Es 15, ¿vale? Porque sigue siendo el mayor. 15 al cuadrado, 225. B más C cuadrado es 10 al cuadrado más 8 cuadrado, 164. Como el 225 es mayor que 164, o sea que A cuadrado es mayor que B cuadrado más C cuadrado, es un triángulo obtusángulo. Vale, ¿cuál es el otro tipo? Bueno, hay muchos, ¿no? Pero otro tipo de ejercicio que me pueden poner de Pitágoras. Pues que yo tenga eso, dos lados y tenga que hallar el tercero. Esto sería para hallar la altura de un edificio. Entonces me dicen que esto mide 40 metros, esto 35 y tengo que hallar la altura. Como esto es el ángulo que forma el edificio con el suelo, pues seguro que es de 90 grados, o sea que mi hipotenusa es 40, ¿vale? El que está enfrente. Lo que yo tengo que hallar, como es
esto que es contiguo al ángulo es uno de los catetos. Voy a suponer que esto es C, por ejemplo, y uso esta fórmula, que C es igual a la raíz de A cuadrado menos B cuadrado, y sustituyo. A era 40 y B 35. Primero hago los cuadrados, luego hago la resta y por último hago la raíz. Y me queda que la altura del edificio es 19,36 metros. Nos vemos en el siguiente vídeo.